Genial. Bueno, habrá que hacer frente a esto y aprovecharlo al máximo, ¿no? A pesar de la situación, tratar de hacer el esfuerzo por sacarle el máximo jugo. Saben que cuentan con nosotros, por lo menos de mi parte, cuentan con todo mi apoyo y ayuda en lo que pueda hacer y en lo que, qué sé yo, lo que necesitan. Bueno, eh, estaba esperando un par de minutitos por las dudas de que alguno estuviera ahí intentando la conexión, pero vamos a ir arrancando. Eh, la clase de hoy es la tercera que doy. Eh, yo no tengo problema, aclaro, de que ustedes escuchen la clase en cualquier horario. Recuerden que para cursar no tengo ningún inconveniente, incluso lo he aclarado ahí en el aula virtual, pero para rendir tengan en cuenta de que sí hay que ordenarse un poco porque son un montón. Rendirán en su curso, pero para cursar no tengo ningún problema que lo hagan a la mañana, a la tarde o a la noche. Es más, siempre y cuando no se supere el límite según la configuración de Zoom que tengo de 300, a lo mejor el límite cambió, pero ese es el límite que tengo. Si lo quieren escuchar 3 veces al día, tampoco tengo ningún inconveniente. Pero bueno, no creo que sea para tanto, ¿no? Estas diapositivas, no sé si están viendo la diapositiva en la pantalla. Perfecto. Bueno, esta diapositiva, o sea, cualquier duda, cualquier consulta, yo estoy permanentemente mirando el chat. Entonces, digamos, ubico las cosas de manera tal de estar muy atento al chat. Contesto las dudas que ustedes vayan comentando. Sí, doy en los 3 horarios, Gastón. Contesto las dudas que ustedes vayan teniendo. Si son dudas que están de lo que estamos hablando, las voy contestando. Si veo que hay algo que no, mucho que no tiene que ver con lo que estamos diciendo en ese momento, la recuerdo y al final de la clase digo, por ahí fulano de tal preguntó o fulana de tal otro. Entonces contesto. Pero en general, salvo que por ahí se me pase, eh, contesto todas las preguntas. Entonces, fijémonos cómo aprovechamos al máximo el tiempo, como decía, y en todo caso, preguntas del tipo más administrativas o que hacen a otros temas que no necesariamente están relacionados con el tema que discutimos, me quedo yo, normalmente entrego el curso a las 9:30 como corresponde, los libero a esa hora, pero me quedo unos minutitos más para evacuar cualquier consulta de ese tipo. Como les decía, estas diapositivas están subidas al aula virtual desde el martes. Yo voy a tratar siempre de hacer eso como para que ustedes la tengan con anticipación. Son exactamente las mismas que voy a usar para guiar la clase de hoy. Como lo advertí a la mañana y a la tarde, probablemente haga algunos agregados, pero que tienen una finalidad absolutamente didáctica, no tienen sentido como complemento, más que como complemento a la discusión que nosotros podamos hacer en el transcurso de la clase de hoy. O sea que si ustedes encuentran que hay una diferencia, vuelvo a repetir, es una diferencia didáctica, no cambia nada de lo que ustedes tienen ahí subido, lo que está subido ahí es compacto, pero siempre recomiendo tomar apuntes. Yo le decía a los chicos de la mañana y a la tarde que por la experiencia que tengo de haber hecho cursos virtuales, una forma de mantener la atención, la concentración y evitar esa cuestión de la distracción que se da justamente en estos entornos, por ahí ir tomando apuntes, ir anotando cosas, o por lo menos si tienen la filmina ahí, marcar algo que yo digo como importante. Bueno, esas cosas son buenas, digamos, como para poder, no solamente para esta materia, para todas las materias, como para mantener la atención y aprovechar al máximo la virtualidad, porque si no es como que uno se cansa muy rápido y entonces uno empieza a perderle el paso y no se aprovecha como se debería aprovechar. Ya saben que la grabación de la clase yo los autorizo a grabarlo, no hay ningún problema, pero no lo hago yo
ya lo expliqué la clase pasada, para evitar esta cuestión obsesiva de mi parte de perder muchísimo tiempo en editar, etcétera, etcétera. Sí, sí, ustedes pueden usar las herramientas que quieran para grabar la clase. No hay ningún problema. O sea, lo que pasa es que al grabarlo ustedes y compartirlas entre ustedes es informal. Pero si yo la tengo que subir, no, del Zoom no. Hay herramientas, seguro que hay un montón de ustedes que ya está grabando la clase, después se la comparten entre ustedes, o usan alguna otra herramienta. Sí, Windows tiene para grabar el escritorio, así que no hay inconveniente. No lo autorizo el Zoom porque el Zoom está configurado para que se manipule lo menos posible, ¿sí? Entonces no voy a hacer ese tipo de configuraciones en el Zoom y no las voy a subir yo personalmente para evitar esta cuestión de tener que ponerme a editarla para sacar, por ejemplo, toda esta charla, si yo la subiera, la editaría, porque si va alguien a escuchar la clase y va a decir, oh, ¿cuándo va a dejar de hablar y empezar con la clase? Es como que es la razón por la cual no la grabo, para evitar esa situación que requiere mucho tiempo. Y más como soy yo, puedo perder horas y horas en eso. Bueno, empecemos entonces. Fíjense el título de la clase de hoy: Modelos matemáticos y solución de problemas en ingeniería. Fíjense que en el aula virtual yo les voy aclarando, menos mal que me preguntás, Yulano, porque hice la aclaración también a la mañana y a la tarde, de que no les puedo subir más los pedazos del chapra, por violación de derecho de autor. Entonces, porque si fuese un pedacito, bueno, pero como yo le voy subiendo por partes el chapra, termino subiendo prácticamente el libro completo, y sí, ahí hay una violación de derecho de autor. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, como en realidad se puede conseguir, por ejemplo, en biblioteca u otras formas, que no vale la pena mencionar, yo les voy indicando en qué página del libro pueden encontrar la información que complementa lo que se dice en clases. Y mirá, Walter, en realidad eso es algo que pueden hacer ustedes, ¿sí? Porque ese tipo de cosas es como, o sea, yo te entiendo, Walter, pero digamos es algo que es muy, te digo, es muy salame. Pones ahí en Google, listo. Y entonces, o en biblioteca lo tienen, bueno, ustedes me entienden. Sí, es la quinta edición, es eso. Con que sea quinta edición ya está. O sea, el que tenga la quinta edición, listo. Ahí tiene todo. Entonces yo le voy indicando de qué página a qué página. Entonces, como no puedo decir, de la página 253 estudien el primer párrafo, y de las 254 desde donde dice tal cosa hasta donde dice, yo no puedo hacer eso. En general yo les voy a dar la referencia al capítulo en donde encuentran esto. ¿Qué tienen que hacer ustedes si tienen que estudiar del chapra? Bueno, van a estudiar solamente del chapra lo que hemos hablado en clase o los temas que hemos tocado en clase. Si el chapra habla de otras cosas que no he mencionado y no he tocado en clase, eso no va. A menos que yo lo indique, a menos que yo les diga, miren, esto no lo vamos a mencionar porque es muy pavo, pero eso lo pueden estudiar del chapra, pero ahí se los voy a decir. Y en ese caso, ese extracto, probablemente sí, ese pedacito que sea así una como carilla, eso lo puedo subir porque como que yo requiero que eso lo estudien sí o sí. Pero usen el chapra como una bibliografía que complemente lo que hablamos en clase. Entonces decimos que la construcción de modelos para resolver problemas complejos del mundo real, por supuesto, es un tema esencial en todas las ciencias contemporáneas. ¿Por qué? Porque un modelo que es complejo, incierto, o sea, hay cuestiones inherentes a todo proceso del mundo real que son inciertas y complejas, eh, lograr comprender, lograr entender la interacción entre los componentes de ese proceso y al mismo tiempo poder dar una predicción de lo que puede ocurrir, es motivo más que suficiente para que sea un elemento importante en el estudio
de las ciencias contemporáneas. Como consecuencia, por supuesto, el interés principal de tanto de la ingeniería como de las ciencias al construir modelos está en la necesidad de poder comprender la dinámica, cómo funcionan los sistemas y tener un mejor control sobre los mismos. Por eso la construcción de modelos en ingeniería está esencialmente orientada a la solución de problemas que se establecen, se fundan en reglas de acción que son modificadas por la información del entorno. Todo esto lo vamos a ir comprendiendo paso a paso. Miren, les muestro el siguiente diagrama. Ese diagrama ilustra el proceso modelado según Brito Ballina. Yo lo prefiero al esquema que aparece en Chapra por su simplicidad y planteo, a mi criterio, más intuitivo. Al pie de esta diapositiva pueden encontrar la referencia al paper del cual lo extraje. Si ustedes escriben eso en Google, entonces van a poder encontrar el paper y si alguno lo quiere leer completo, todo lo que estamos diciendo es más de lo mismo, pero ahí lo tiene la fuente. Sin embargo, lo que yo vaya a decir y vaya a explicar de este diagrama es suficiente. ¿Está? Entonces, fíjense, desde un problema del mundo real, la primera tarea consiste en formular un modelo matemático. Para lograr esto, es necesario poder identificar, poder nombrar las variables que intervienen en el proceso y establecer las hipótesis que vayan a simplificar el fenómeno de manera que yo lo pueda tratar matemáticamente. Eso es lo que se hace en esta primera etapa. Si no se dispone de una ley física que describa el fenómeno, por ejemplo, una ley de conservación de energía, una ley la ley de Hooke, la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Será necesario examinar los datos que nosotros tenemos para poder reconocer patrones, interpretarlos numéricamente, gráficamente o incluso hacer una representación algebraica tal vez de esos datos como para más o menos poder formular un modelo. Como esta primera etapa depende mucho, y escuchen bien lo que les digo, del conocimiento de la situación real y las habilidades matemáticas que ustedes puedan tener para justamente obtener las relaciones que pueden existir entre las variables que intervienen en ese fenómeno, nosotros no lo vamos a abordar en esta materia. Para eso están las materias como física o las materias que específicamente ustedes tienen en la especialidad. El tema es el siguiente, nosotros no vamos a hacer toda esta cuestión que hacían en física, por ejemplo, de ponernos a hacer el diagrama del cuerpo aislado, plantear las fuerzas y de ahí hacer el planteo. No vamos a hacer eso. Lo que nosotros vamos a hacer es partir, como quien dice, del modelo matemático ya planteado. Pero es importante que nosotros mencionemos que hay una primera etapa que consiste en armar el modelo. Ustedes el día de mañana se van a encontrar con un experto en una materia que les va a dar el modelo. Y ustedes como ingenieros van a tomar ese modelo para poder hacer ingeniería sobre ese modelo, que son las etapas siguientes de este proceso de modelado. Fíjense que la siguiente etapa consiste entonces en aplicar técnicas matemáticas, las que ustedes conocen, al modelo matemático. ¿Para qué? Para resolverlo y llegar a conclusiones matemáticas. Esta es la etapa donde nosotros vamos a intervenir aplicando los métodos numéricos que vamos a aprender a lo largo de la materia. Acá, en esta segunda etapa, es donde nos vamos a concentrar más que nada. Fíjense ustedes. Sin embargo, no quiere decir que no vayamos a abordar un poco la tercera etapa. ¿Y cuál es la tercera etapa? Las conclusiones matemáticas tienen que ser interpretadas como información acerca del fenómeno original, de manera de que uno pueda ofrecer explicaciones o se hagan predicciones. Esta etapa, si bien nosotros la vamos a tratar, por supuesto, en esta materia, pero no va a ser el corazón de nuestro trabajo, es altamente significativa en la labor profesional del ingeniero, porque normalmente al ingeniero no solo se le pide la solución de un problema, sino también que la pueda explicar
y una aplicación con fines predictivos o de control. Entonces es muy importante que ustedes aprendan no solamente a resolver un problema y a tirar un número, sino a poder mostrar, representar adecuadamente ese resultado y dar con ese resultado una explicación y una interpretación. Eso hace la diferencia entre un ingeniero mediocre y otro que no. Es decir, tirar un número así nomás y presentar eso como resultado y se acabó la situación y es medio como que falta bastante ahí de trabajo. El trabajo no termina en resolver un problema. El trabajo culmina cuando yo puedo interpretar el resultado y dar algunas predicciones o permitir con mi modelo que alguien al usarlo pueda controlar el fenómeno que ese modelo representa. Por supuesto que el paso final, lógicamente, es validar las predicciones al ser comparadas con datos reales. Si las predicciones no se ajustan a la realidad, entonces tenemos que redefinir el modelo o formular uno nuevo y se reinicia todo el proceso. ¿Ven? Por eso este ciclo es bastante simple e intuitivo, fácil de entender y de explicar. No que el del Chapra no lo sea, pero a mí me gusta más. Y como le dije en las clases de la mañana y de la tarde, termina en definitiva siendo una cuestión de gustos. O sea, si a ustedes les gusta más el de Chapra, bárbaro, usen el de Chapra, ningún problema. Pero este me parece que es bastante interesante porque es acotado, explica bastante bien el proceso, está como esta cuestión circular que realmente requiere un proceso de modelado. Así que a mí personalmente me gusta más. El proceso de modelado se puede describir en una serie de pasos. ¿Sí? Los voy a describir y les voy a contar. Presten atención porque ahora esta descripción detallada de los pasos tiene que ver con un poco como un detalle un poquito mayor de ese esquema ilustrativo que vimos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior. En primer lugar, la definición de la situación física que se desea modelar debe ser lo más detallada y clara posible. Fíjense, es la definición del problema. En pocas palabras, para que se entienda, si yo te contrato para que puedas resolver un problema, lo que vos vas a decir es, bueno, explícame bien qué es lo que querés. ¿Se entiende? Ustedes me van a decir, detallame lo mejor que puedas, explícame lo mejor que puedas de manera clara qué es lo que querés que resuelva. Eso justamente va a facilitar la ejecución del resto de los pasos y va a garantizar un resultado exitoso. Por otro lado, la definición de la teoría tiene que ver con identificar aquellas magnitudes importantes o relevantes y decidir cuáles deben ser despreciadas o ignoradas. Ahí viene un proceso de simplificación. Ahora que ya sé qué querés, entonces puedo decir, esta variable o esta magnitud no me importa porque no hace a la solución del problema. Entonces me voy a quedar con esta y con esta otra. Voy a simplificar el problema un poco para poder manipularlo mejor. ¿Mm? Después van a ver en un ejemplo esto que les estoy diciendo y mi intención ahí es que ustedes le hagan clic y les quede absolutamente claro. Por eso es que yo necesito que ustedes traten de hacer el esfuerzo por seguirme, porque si enganchan a mitad de la clase con lo que les digo y no van a entender nada. Entonces traten de seguirme. La descripción de la situación física se refiere a poder relacionar esas variables o parámetros que me interesan según la definición detallada que me dieron del problema y el objetivo que tenía que resolver, empleando las relaciones matemáticas que ofrece la teoría que gobierna el problema. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una ley de conservación de energía, bueno, tiene que satisfacer esa ley. Todas son tareas del ingeniero, Pablo, todas. Esa es lo bueno de todo esto. El ingeniero puede ir desde la 1 hasta la 7, porque son 7, ya van a ver. Todas son incumbencias del ingeniero. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo quiero resolver un problema de electrónica, me voy a buscar un ingeniero electrónico.
porque él conoce mejor que yo, que soy ingeniero en sistemas, el problema electrónico. Pero el ingeniero electrónico podría resolver un problema electrónico desde una punta hasta la otra. El ingeniero en sistemas resuelve un problema de sistemas desde una punta a otra, desde el modelo hasta la aplicación. ¿Se entiende? Muchas veces se requiere una interdisciplinariedad, no sé si está bien dicho, pero un trabajo interdisciplinario, digamos, se requiere como para que entonces uno diga, bueno, sí, voy a buscar un especialista para que me detalle bien el problema y me dé un modelo bueno. Pero si es mi especialidad, puedo ir de una punta a la otra. ¿Se entiende, Pablo? Lo interesante acá es que en el punto 3 de este desarrollo detallado, acá yo tengo mi modelo matemático. O sea, el problema en este punto fue convertido a un modelo. Ya van a ver qué significa convertido a un modelo. Ténganme un poquito de paciencia y van a ver qué significa que ha sido convertido en un modelo. Pero recién acá obtuve el modelo. Lo anterior fue el preanálisis para poder obtener el modelo. Por eso es que viene ahora la solución. Aquí vamos a aplicar algoritmos. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada de los algoritmos, de esa sucesión de operaciones que era necesario realizar para hallar los valores de las variables, de los parámetros deseados? Bueno, acá es que aplicamos los algoritmos de cálculo que nosotros conocemos para resolver el problema, para resolver el modelo, perdón. No, Tomás, justamente, acudís a un especialista si vos no conoces del tema. Si no conoces el tema, te conviene acudir a un especialista. Pero si vos sos especialista en el tema, no te hace falta. ¿Se entiende? O sea, en todo lo que son los procesos industriales, ustedes son especialistas o van a ser especialistas. Entonces, si el modelo es un modelo de un proceso industrial, ¿para qué vas a ir a recurrir a un especialista si vos tenés el conocimiento total para hacerlo? Ahora, si el problema yo tuviera que resolver o programar un proceso industrial, iría a un industrial para que me explicara algunas cosas, eso es lo que necesito, y cuando, ahora entiendo, tengo el modelo, voy y lo programo. Exactamente, esa es la cuestión, correcto. Obviamente, cuando nosotros hemos resuelto el problema, quizás lo más importante sea este punto, saber si las respuestas que él da el modelo son correctas. Lo que se logra justamente comparándolo con la realidad. Pero ¿por qué es importante hacer esto? Porque si tenemos en cuenta, fíjense, que hicimos una descripción matemática y para eso simplificamos muchísimo el modelo, para poder manipularlo correctamente, necesitamos sí o sí verificar si esas simplificaciones no limitan la validez del problema, si realmente simplificamos tanto que al final no sirve. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer y es muy importante, por eso digo que no se termina ahí. Como ingeniero yo tengo que ir a verificar a ver si esto anda. Y si la comparación es adecuada, es decir, anda, entonces yo como ingeniero tengo que aprender a definir las limitaciones del modelo en su aplicación. ¿Por qué? Porque otro que vaya a usar mi modelo tiene que saber si el modelo es válido en un cierto rango o no. Si me tienen un poquito paciencia, cuando veamos un ejemplo claro, práctico y concreto, ahí les voy a decir, ven, estas son las limitaciones del modelo. Pero es muy importante que yo, además de entregar un modelo, le pueda decir a mi cliente, ojo, si usas esto, lo tenés que usar en un rango de 20 a 80. Si vos lo usás fuera de ese rango, no puedo responder a que el modelo funcione o deje de funcionar. Eso yo ya no sé. Fuera del rango, el modelo puede no funcionar. Y ustedes van a decir, oh, eso es medio chanta. No, no, es perfectamente ingenieril. Defino un modelo y digo, este modelo vale entre 20 y 80. Pero yo necesito que valga entre 80 y 100. Bueno, es otro problema. Vos me dijiste que querías resolver este problema entre 20 y 80. Entre 20 y 80 yo te lo resuelvo. Acá está el modelo. Ahora, vos querés ahora entre 80 y 100, es otro problema. Vamos a analizarlo y vamos a ver si obtengo un modelo y cómo va a funcionar ese modelo entre 80 y 100. Pero ese modelo, a lo mejor después me doy cuenta de que puedo ampliar el modelo original y ahora vale entre 20 y 100 en vez de entre 20 y 80.
No, las limitaciones del modelo ya van a ver, tienen que ver con que en qué dominio ese modelo no funciona. ¿Se acuerdan de dominio de análisis 2 o análisis 1? Bueno, eso que hacíamos en análisis 1 de analizar el dominio de una ecuación era justamente analizar para qué valores esa función estaba definida, es decir, para qué valores esa función andaba. Los valores para los cuales esa función no está definida es el modelo, es el ámbito en el que el modelo ya no funciona y tiene sus limitaciones. Algo así como el rango de validez del modelo. Exactamente. Por lo tanto, si yo supe hacer eso, el paso final y obvio, que constituye el objetivo de todo este trabajo que hemos hecho, es que una vez que lo obtuvimos, lo comprobamos al modelo matemático, el mismo pueda ser utilizado en todas aquellas situaciones que sus limitaciones lo permitan. ¿Sí? Entonces, no importa, esto se entiende, porque ustedes me van a decir, sí, está claro, los pasos están claros. Ya vamos a ver un ejemplo en donde van a quedar mucho más claros estos pasos y todo esto que ustedes me están preguntando. Me gusta que me pregunten, pero van a ver que se los voy a poder contestar con mayor fundamento todavía. Ahora estamos en condiciones de definir un modelo matemático, y ahí viene la definición de Chapra. Definición importante, tengo que saberla, y sí, por supuesto, claro que tengo que saber la definición, pero les voy a ayudar a entenderla, porque a mí no me interesa que ustedes me digan algo de memoria, sino que me lo pueden explicar. Entonces, les voy a ayudar a entenderla. Fíjense que nosotros vamos a decir que un modelo matemático se define de manera general como una formulación, y subrayo la palabra formulación, porque en este caso se refiere a poder traducir el problema del mundo real a un modelo. Esto de la formulación, acuérdense, era la primera etapa de Brito-Ballina. Ven que esta definición es de Chapra, pero coincide perfectamente con el modelo Brito-Ballina, que es traducir el problema del mundo real en un modelo matemático mediante una formulación. Esa es la primera etapa, ¿sí? Dice, o una ecuación, claro, porque en definitiva lo que yo voy a hacer con el proceso modelado es obtener una fórmula. Y ya van a ver que definitivamente eso es el modelo, una fórmula. Paciencia, una filmina más y llegamos a eso, para que lo vean. Que expresa, dice, ahí en la definición, las características esenciales. Subrayo, porque es otra parte importante de la definición. Es decir, que nosotros para poder tener un modelo hicimos un montón de simplificaciones para poder lidiar de alguna manera con la complejidad del problema verdadero, del problema del mundo real. Entonces hemos simplificado la realidad para tener un modelo factible. Y ya van a ver también qué significa eso. Dice de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. Otra vez subrayo eso. ¿Qué quiere decir? Que en pocas y finas palabras llegamos a obtener una fórmula o una ecuación que es el resultado de este proceso de modelado. Es decir, que de alguna manera hay una función, esto está en Chapra y está todo, las definiciones de esto, es que relaciona, digamos, puede ser una función, puede ser una relación, puede ser un conjunto de funciones o relaciones. Esa F representa un montón de cosas. Un sistema de ecuaciones, por ejemplo, podría representar esa F, ¿sí? Por eso digo, desde funciones de análisis matemático hasta expresiones algebraicas, cualquier cosa. Esa F representa eso, ¿está bien? Pero dice que esta función va a relacionar una variable dependiente que va a indicar una característica que va a reflejar el comportamiento o estado del sistema. Claro, exactamente, exactamente, Sara. O sea, esa es la idea. Va a relacionar esa variable dependiente que dijimos que va a indicar cómo se comporta el sistema con un conjunto de variables independientes que son magnitudes que al variar, las independientes son las que varían, hacen que el comportamiento o estado del sistema también se modifique. Lo va a relacionar con un conjunto de parámetros. Los parámetros reflejan propiedades o composiciones intrínsecas propias del sistema, ahí lo vamos a ver,
son cosas que son propias del sistema, y funciones de fuerza que en realidad son influencias externas, que no dependen del sistema en sí, sino en dónde está inmerso el problema. ¿Tá? Esas son funciones de fuerza o influencias externas. Entonces, finalmente, en este punto, características esenciales es lo que a mí me interesa tener en cuenta para mi modelo que quiero resolver. En un ejemplo práctico, ahí, Joaquín, voy a poder responderte con más fundamento. Pero tiene que ver con aquellas cosas, no sé qué es lo anterior, Sara, tiene que ver con aquellas cosas que son esenciales y que a mí me importan. Y las que no me importan, a pesar de que son magnitudes que entran en el problema de la vida real, pero bueno, son irrelevantes. Por ejemplo, a ver, si yo quiero modelar el crecimiento del coronavirus en un área, poco me puede importar si la gente es rubia o morocha o pelirroja. Esos son características, magnitudes del sistema que son irrelevantes para poder modelar el crecimiento del coronavirus. Pero sí me puede importar a lo mejor la distribución etaria. Ah, esa es una magnitud que sí me importa y esa la voy a tener en cuenta en mi modelo. ¿Se entiende? Eso es con relevantes o no. La relación funcional, o todo lo que dije recién, Sara, todo, no, lo único, a ver, si tengo que repetir todo algo, no. Pero te puedo decir que hay una relación, es un modelo que relaciona una variable dependiente con un conjunto de variables independientes, parámetros y funciones de fuerza. Esas, ¿qué son cada una de ellas? Están en el Chapra y están descritas perfectamente bien. Ahí lo podrías buscar. Perdón, que no vuelva a repetir todo un concepto, eso es como que me estás diciendo que repita desde más o menos hace 5 o 10 minutos atrás la clase. O sea, puedo responder una pregunta, pero repetir todo lo que dije de o media filmina o una filmina, no. Chicos, ese tipo de cosas no, porque si no es como que demoramos todo. Sí, perdón, pero si no es como que todo se empieza a perder el hilo de aquellos que me vienen siguiendo. Está. Entonces, ¿para qué cuál es la ventaja de usar modelos? Fíjense que todavía estamos hablando del proceso modelado, que es un modelo matemático, y para qué me sirve. Enseguida vamos a ver qué es, en definitiva, con un ejemplo. Me sirve para simplificar el problema y concentrarme en aquellos componentes más relevantes, que es lo que estábamos diciendo y que es lo que le respondía recién a ver quién pasó el chat, a Joaquín. Las características esenciales del problema. Y eso me permite pensar mejor en el problema. Por otro lado, si se aplica un método matemático adecuado y se interpretan correctamente los resultados, entonces puedo explicar y comprender, obviamente, el problema en cuestión. Un modelo, al estar representado en un lenguaje matemático, facilita la comunicación entre pares, evitando los problemas que ocasiona esta cuestión ambigua de conceptos y símbolos del lenguaje natural, porque el lenguaje matemático es no ambiguo. La derivada es derivada acá y en la China, por ejemplo. En el mismo sentido, puedo validar entonces y compartir los resultados experimentales o las interpretaciones con otros. Y lo más interesante quizás es que permite, una vez validado y conocidas sus limitaciones, predecir lógicamente el comportamiento, cómo controlarlo. Entonces es muy útil el uso de modelos. De hecho, es lo que ustedes vienen haciendo desde el secundario, porque aprender a, digamos, técnicas para poder trabajar justamente con fenómenos de la vida real, con procesos de la vida real, y poder entonces controlarlos o predecir qué es lo que va a ocurrir, y desde chiquitos, desde, les voy a decir, de la primaria, solamente que solapado, un poco más profundo en el secundario y mucho más profundo en la universidad, aprendieron a modelar. Una cosa muy interesante, y quiero que presten mucha atención, a ver, escuchen, porque después me dicen
para que cuando yo, si tengo que repetir, repito un pequeño concepto, pero no todo lo que voy a decir ahora. Escuchen bien. La solución de un modelo matemático puede ser analítica. Eso es lo que vamos a llamar solución exacta. O puede ser numérica. O sea, hay dos tipos de soluciones de un modelo. Analítica, que es lo que nosotros vamos a llamarle solución exacta, o numérica, que es lo que nosotros vamos a llamar solución aproximada. A la analítica exacta y a la numérica aproximada. Pero el resultado de aplicar un método analítico o un método numérico depende no solamente del método, sino de la manera en que yo lo aplique al método. Y no siempre, y esto es muy importante, el resultado va a ser exacto, aun cuando provenga de una solución exacta. Solución aproximada tiene que ver con un error, tiene que ver con un error, tiene que ver con un intervalo de incertidumbre, tiene que ver con un montón de estas cosas que vamos a ir analizando. Estos temas que justamente está preguntando Tomás son tan complejos y tan delicados que vamos a requerir una clase completa, la próxima clase teórica, para ahondar sobre estos conceptos. Hoy lo voy a mencionar, pero casi al final, porque yo necesito que entiendan unos pasos antes para que yo pueda responder esa pregunta de una manera clara y concisa. ¿Sí? Pero sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver esta cuestión de aproximado, tiene que ver con algunas asunciones que se hacen que transforman a lo mejor un método de un método exacto, por ejemplo, lo convierten de manera tal de que la solución que yo obtengo ya no es tan exacta. Téngame un cachito de paciencia, ya lo voy a aclarar. ¿Sí? Pero va por ahí. Está muy bien la pregunta, Tomás. Claro, exactamente, Lucía. Ahí vamos para que se entienda justamente esto. Miren, ahí empezamos a ir a los ejemplos. Ahora voy a dar un ejemplo general en donde lo van a entender bien todo esto que acabo de decir, y luego vamos a uno particular con números, en donde van a terminar y van a decir, ah, está, listo, cerró todo acá. ¿Está? Mire, la segunda ley de Newton define matemáticamente una relación entre fuerza y aceleración. La aceleración, dice la ley de Newton, ahí está despejada de la famosa fuerza igual a masa por aceleración, es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto e inversamente proporcional a la masa de ese objeto. Fíjense que esa es la fórmula que ustedes usaron en el secundario y que usaron en física, por supuesto. Esa fórmula es un modelo matemático. Eso ya es un modelo matemático. ¿Ven cómo les dije que vamos a ir poco a poco contestando todas estas preguntas? En definitiva, di la definición de modelo matemático, pero ahora les estoy mostrando, está subrayado ahí, está recuadrado o circulado el modelo. Ese es un modelo matemático. Esa es la fórmula que modela un problema de la vida real. ¿Qué problema? Y aquel problema en el que una fuerza incide sobre un objeto de masa m, y en el cual se produce un movimiento cuya aceleración se puede obtener con esa fórmula. Ahí tienen el modelo matemático. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque vamos a sacarle algunas cuestiones que quizás me era muy difícil. Yo daba hasta en la presencialidad del cursillo de ingreso. En el cursillo de ingreso vemos algunas de estas cosas, pero es difícil que yo se los pueda explicar como se los puedo explicar ahora que ustedes tienen ya una madurez en materias como física y análisis matemático para entender lo que les voy a explicar a continuación. Fíjense, ¿cómo sé yo que es un modelo matemático? ¿Se acuerdan esas tres palabras que subrayé? No, si no se acuerdan no importa porque lo voy a volver a mencionar. ¿Esa fórmula describe un proceso o sistema en términos matemáticos? Sí, ahí está, es una fórmula matemática que describe, como le dije, el movimiento de una masa. ¿Simplifica la realidad? O sea, ¿ignora detalles y se concentra en lo esencial? Sí, es una simplificación de la realidad.
porque ahí, por ejemplo, puedo no estar considerando la fuerza de rozamiento del aire, puedo estar considerando, por ejemplo, que la masa es esférica y no estoy considerando la geometría particular de la masa, porque a lo mejor no me importa, porque cuando ustedes dibujan un autito que se mueve en una ruta, sí, es muy bonito el autito en el problema de la física, pero la fórmula que ustedes están usando en realidad resuelve una esfera de masa igual que el auto que se mueve sin rozamiento por una ruta. O sea que están simplificando un montón la realidad, a pesar de que el dibujo sea un autito que se mueve en una ruta. En realidad el problema está resolviendo una masa esférica de masa igual que el autito que se mueve sin rozamiento, como si toda la ruta fuese de hielo. Bueno, eso no es la verdad, pero aunque lo simplifico mucho, funciona bastante bien. Esa es la cuestión. Y en tercer lugar, ¿conduce a resultados reproducibles? Es decir, ¿puedo predecir comportamientos? Sí. Si yo te digo cuál es la fuerza que se aplica sobre una cierta masa, te digo a qué aceleración puede alcanzar esa masa, y te puedo asegurar que le pego bastante bien. Bastante, bastante bien. Tanto que pudimos mandar cohetes a la Luna. O sea, le pegamos bastante bien. O sea, los modelos funcionan bastante bien. Entonces nosotros, a partir de esa fórmula, que es la que está en círculo rojo, podemos obtener una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la aceleración es una derivada de la velocidad. Y como ecuación diferencial, nosotros conocemos métodos que hemos aprendido en análisis matemático 2. Fíjense que en primer año eso no se los podía decir, pero ahora sí se los puedo decir, porque nosotros aprendimos métodos en análisis matemático 2 para poder resolver esa ecuación diferencial. Entonces ahora viene un punto importante. Presten mucha atención a lo que les digo. En el secundario, ustedes usaban la fórmula que está acá. A ver si con el láser se los puedo mostrar. Esta fórmula. Esta la usaban en el secundario. Pero ustedes en el secundario no sabían resolver ecuaciones diferenciales. Alguien se las resolvió a las ecuaciones diferenciales. Y a partir de esta fórmula, que es un modelo matemático, surgen lo que se llaman ecuaciones de movimiento, que se las dieron sin enseñárselas a calcular en el secundario. Le dijeron, la posición de un móvil viene dada por esta fórmula, en un movimiento uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración viene dada por esta fórmula, la velocidad viene dada por esta fórmula. Eso se conocen como ecuaciones de movimiento y son el resultado de resolver esta ecuación diferencial, que surge ¿de dónde? De esta fórmula. Esta fórmula y esta son lo mismo. Lo único que hice fue reemplazar la aceleración por lo que yo sé que es la derivada de la velocidad. O sea, esto también es el mismo modelo, solamente que escrito de otra forma. Pero al escribirlo de esta forma, yo puedo resolverlo porque esta es una ecuación diferencial a variables separables. Entonces, miren, la ecuación diferencial, a ver, apreté mal. La ecuación diferencial es a variables separables. En esta diapositiva yo la resolví paso a paso para que vean que es muy sencillo. Para obtener la solución general, esta es la solución general, yo integré. Ahí vamos, Tomás. Te guardo esa pregunta para poder responderla. Si no la respondo con lo que voy a decir dentro de un ratito en esta y en la otra filmina, entonces me lo volví a preguntar. Pero justo responder eso es un poco a lo que quiero llevar con esta digresión, con esta discusión. Esta fórmula es la solución general de la ecuación diferencial que le mostré en la filmina anterior. Buenísimo, ustedes hicieron análisis 2, entonces yo puedo hablar con ustedes casi como si fuesen mis colegas, porque ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces le digo, miren, esta es la solución general de la ecuación diferencial de la página anterior. ¿Por qué general? Porque tiene una constante indeterminada. ¿Sirve esta ecuación diferencial para resolver el problema? La respuesta es no. ¿Cómo que no? No, la solución general no sirve para nada. La solución general es eso, una solución general. Pero yo necesito la solución particular que surge de aplicarle a esta solución general condiciones auxiliares que pueden ser iniciales o de contorno. Ah, eso también aprendimos en análisis matemático 2, que había ciertas condiciones que me permitían obtener la
solución particular. Esta que está acá abajo es la solución particular de esta solución general, en donde he reemplazado fuerza sobre masa por aceleración, y esta constante indeterminada es la velocidad inicial. ¿Cómo la pude obtener? Y porque dije que para el tiempo cero, chao eso, la velocidad es v sub 0. Entonces c es v sub 0. Ahí está. Ahí tengo la solución particular. Fíjense que ahora esta es la ecuación de movimiento, de velocidad. Cuando ustedes hacían movimiento rectilíneo uniforme, en física o en el secundario, decían la velocidad es la aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. Ahí está, la ecuación de movimiento. ¿Sabían que esa ecuación de movimiento salió de integrar la ecuación diferencial de Newton? Quizás sí, quizás no. Pero ahora, si lo sabían a medias o no lo sabían, ahora ustedes deberían decir, ah, mira vos, las ecuaciones de movimiento entonces son la solución del modelo matemático. Acá tengo la solución que yo voy a aplicar. Pero ahí viene un poco contestando un pedacito de la pregunta de Tomás. Esta solución es una solución analítica. Esta es una solución exacta. ¿Por qué esta es una solución exacta? Porque viene de un proceso, de un método analítico. ¿Qué método analítico? Del método de separación de variables, método que aprendimos en Análisis Matemático 2. Aplicamos un método analítico, integramos y entonces obtuvimos una solución exacta, porque utilizamos un método exacto para obtener esa solución. Perfecto. Entonces uno podría decir, pero ¿podemos predecir con esto? A mí me dijeron que el modelo se veía, cuando lo resolvía, al resolverlo yo podía predecir. ¿Podemos predecir? Y miren, sí. Yo miro y digo, si la fuerza neta es positiva, la velocidad va a aumentar en relación proporcional al tiempo. Si la fuerza neta es negativa, va a disminuir en relación proporcional al tiempo. Si la fuerza es nula, la velocidad del cuerpo se va a mantener constante y va a ser igual a la velocidad inicial. O sea, efectivamente, sí se puede predecir, porque yo, tomando diferentes valores de fuerza, puedo predecir cómo va a ser esta velocidad, positiva, más grande, más chica, negativa o constante. ¿Ven cómo sí me permite la solución predecir? Genial, venimos bien, venimos explicando cómo se interpreta este modelo. Ahora, si este modelo funciona bien y está validado, eso lo sabemos, hay cohetes que llegaron a la Luna, entonces podemos aplicarlos a otros ejemplos, siempre y cuando no, o sea, los ejemplos en los que los apliquemos estén dentro de los límites del modelo. Y ahí entonces voy a contestar un poco la duda que pueden tener algunos de ustedes, ¿qué quiere decir con las limitaciones del modelo? No sé si ustedes saben, el modelo, este es el modelo de la física newtoniana o física mecanicista. Saben ustedes que este modelo funciona muy bien para todos los procesos macro, pero para resolver los problemas a nivel atómico o para velocidades cercanas a la luz, este modelo se rompe, no anda, no funciona. Ahí está, eso es la limitación. Este modelo está limitado a poder usarse para cualquier problema, pero que incluya movimientos mecánicos comunes y corrientes de la vida cotidiana de todos los días, porque a Newton le interesaba eso cuando lo formuló. Pero después vinieron otros físicos que le interesaron saber si la luz era una onda o partícula y empezaron a hacer unos experimentos en donde, claro, este modelo se rompía y no podían resolverlo. Entonces tuvo que venir Planck y otros físicos a desarrollar otro modelo. ¿Cuál? El modelo cuántico. El modelo que sí sirve para aplicar en zonas de nivel atómico, o el modelo relativista de Einstein para aplicar a regiones cercanas a velocidades muy altas o velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, como ustedes ven, en realidad el modelo es muy bueno, pero funciona siempre y cuando yo esté hablando de un avión que vuela, un helicóptero, una persona que corre, un auto que anda por una ruta, un caballo que galopa. Pero si estoy hablando de una nave que va a viajar a velocidad cercana a la luz, no, ya está, usa otro modelo porque este no funciona. O si quiero saber los saltos de electrones de una órbita a otra, no, cambia el modelo porque este no funciona. ¿Está? Bien.
Vamos a un ejemplo que está en el chapra. O sea, este ejemplo lo he sacado de ahí, pero yo lo voy a explicar y me va a servir para poder discutir con ustedes ahora en un ejemplo concreto cómo se aplica este modelo. ¿Tá? Y entender justamente estos pormenores. Miren, presten atención. Suponiendo que un paracaidista se lanza y al lanzarse de un avión o de un globo aerostático fijo, dice Chapra por ahí, en el tiempo inicial, en el momento que se lance, la velocidad es cero, entonces podemos obtener una solución particular del problema. Planteemos un poquito esto. Fíjense que la fuerza neta que actúa sobre este cuerpo, hacemos el diagrama del cuerpo aislado, tiene que ver con la sumatoria de todas las fuerzas que a mí me interesan. Y a mí las fuerzas que me interesan son la del peso de este hombrecito que cae y la de la fricción o resistencia del aire que se opone a la caída de este paracaidista. Ahora bien, como yo voy a considerar, como siempre se ha hecho en la física, esto es una convención, que la fuerza es positiva en la dirección del movimiento y es negativa en la dirección opuesta, entonces voy a decir que la fuerza neta, la fuerza total, es la fuerza peso positiva en la dirección de caída, que es la masa por la aceleración de la gravedad, menos la fuerza de rozamiento del aire, que se opone al movimiento y que tiene que ver con una constante de proporcionalidad y es directamente proporcional a la velocidad de caída. Esa constante de proporcionalidad se puede calcular teniendo en cuenta la superficie que ofrece en la caída el paracaidista. Asumiendo, y acá vienen las simplificaciones, asumiendo que todos los paracaidistas que se lancen del avión son más o menos todos iguales, vamos a suponer iguales en el sentido de que cabeza más, cabeza menos, un poquito de panza más, un poquito de panza menos, más o menos todos ofrecen la misma resistencia, entonces yo puedo calcular una constante de proporcionalidad lo suficientemente adecuada como para poderle dar a este modelo el resultado que quiero, que es para calcular algunas cosas muy básicas. ¿Se entiende? Pero si yo necesito muchísima especificidad y voy a tener que medir exactamente la superficie y voy a tener que hacer otros cálculos muy precisos. No, eso no es limitación. Eso también es una confusión de hoy a la tarde. La limitación es el rango de validez del modelo. Esto es una simplificación, no es una limitación. Estoy diciendo que este modelo está simplificado. Estoy diciendo de que todos los paracaidistas se parecen. Ahora, si no se parecen, habrá que corregir el modelo, pero no deja de funcionar. Hay que corregirlo nada más. ¿Se entiende? O sea, si yo puedo corregir el modelo, quiere decir que anda. El problema es, la limitación es cuando no anda más el modelo. No, tampoco. No, esa no es una limitación. Ahí tengo que corregir el modelo. La limitación es que si en vez de un paracaidista es un átomo que salta de una órbita a la otra, ahí no funciona. Esa es la limitación. Porque en el mundo atómico el modelo este no funciona. Esa es la limitación. Pero si se trata de un auto, de un paracaidista, de un elefante, de una hormiguita, de lo que sea, lo único que tengo que hacer es una corrección de masa, una corrección de la constante, esa C que me están preguntando, pero son correcciones. Pero el modelo funciona perfectamente bien para un elefante como para una hormiga. ¿Se entiende? En cambio, no funciona para un átomo que salta de una órbita a otra. Ah, pero es un salto como un paracaidista, sí, pero es atómico y en ese nivel este modelo no funciona. Bien, entonces nosotros obtenemos esta ecuación diferencial, muy importante. No, cambio el valor de la constante gravitacional. Si fuese en la Luna o en Marte, cambio la constante gravitacional. O sea, la limitación es que no puedo usar el modelo porque el modelo se rompe porque no sirve, ni siquiera corrigiéndolo. Pero si yo lo puedo corregir porque ahora en vez de una hormiga es un elefante, o en vez de la Tierra es Marte, pero el modelo sigue siendo lo mismo. La física funciona en Marte. Por suerte, si no, no hubiésemos aterrizado en Marte. O sea, no hay problema. Claro, la limitación tiene que ver con la teoría. Siempre y cuando estemos dentro del rango de la mecánica, no hay problema. Este modelo va a funcionar siempre, siempre. Ahora, cuando estemos en el rango de la física cuántica, este modelo no funciona. Tenemos que recurrir a las ecuaciones de Maxwell.
¿Se entiende? Bien, hemos arribado a esta ecuación diferencial que está acá. Esta ecuación diferencial que está acá, si la resuelvo a variables separables, es muy fácil de resolver. Yo los invito a que lo resuelvan, se resuelven en 2 o 3 renglones. Si ustedes la resuelven, yo ahora no lo resolví paso a paso, porque se los dejo como tarea, es muy fácil, ya les resolví una. Vamos a llegar a esta solución ya particular. Esta es la solución particular porque a la solución general que yo obtuve de resolver la ecuación anterior, ya asumí que en el tiempo cero la velocidad es cero. Entonces pude resolver la constante indeterminada y ahora esta es la solución que yo obtuve. Esta solución, a ver chicos, esta solución es la solución analítica. ¿Por qué? Porque surge de resolver analíticamente la ecuación diferencial que les mostré recién. ¿Esa solución analítica es exacta? ¿Esta solución es exacta? Sí, esta solución es exacta. Hasta ahí, síganme hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué es una solución exacta? Porque es una solución analítica. Surgió de integrar, surgió de suponer cálculo infinitesimal. Por eso es exacta, porque es exacta hasta el infinitésimo. Por eso es exacta. Es una solución exacta. Bien, punto. A ver, ¿esta solución satisface lo que nosotros decimos de modelo? O sea, sí, viene de un modelo matemático, es la solución de un modelo matemático, pero te voy a demostrar que es la solución de un modelo matemático. Miren, ahí tenemos la variable dependiente del modelo, la velocidad, porque eso es lo que queremos determinar, la velocidad del paracaidista. Acá tenemos la variable independiente, el tiempo, queremos averiguar la velocidad en todo tiempo. Tenemos C y M, que son los parámetros intrínsecos. Claro, porque les dije que supongamos que estamos lanzando personas, más o menos, esa constante C de proporcionalidad la podemos tomar como un promedio entre el más flaquito y el más gordito. Ya está. Y ahí más o menos vamos a ir todos bien. Pero si lanzamos elefantes, y tenemos que cambiar la constante de proporcionalidad. Si lanzamos hormigas o ratones, y tendremos que cambiar esa constante de proporcionalidad. Pero ven, es intrínseca al objeto que estoy lanzando. Igual que la masa. No es lo mismo un elefante que un ratón. Pero la aceleración de la gravedad es una fuerza externa, porque no importa si son elefantes, personas o ratones, todos están sujetos a la misma aceleración de la gravedad del lugar. Como verán, esa es una fuerza externa que no depende del objeto en sí, sino en dónde está inmerso el problema. Como está inmerso en la Tierra, en una región particular de la Tierra, la aceleración de la gravedad es la misma para todos los bichos que yo lance desde el globo o el avión. Si suponemos que la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros aproximadamente, la constante de proporcionalidad es 12,5 y la masa es de 68,1 con sus respectivas unidades, y reemplazamos esos valores aquí, la G la reemplazo ahí, la M y la C la reemplazo por todos lados, entonces puedo calcular la velocidad que va adquiriendo el paracaidista para distintos valores de tiempo. Y ahí viene el punto. Escuchen bien lo que les voy a decir. Todos estos cálculos, yo puse algunos acá, calculé la velocidad en el tiempo inicial, y es 0. Si pongo 0 acá, créanme que da 0. Calculé para 2 segundos, me dio 16,40. Calculé para 4 segundos, me dio 27,77. Todos estos números son aproximados. ¿Cómo? Claro, porque a pesar de usar una solución exacta, usé una aproximación de la aceleración de la gravedad y seguramente una aproximación del número E. No, no es solución numérica. Todavía no estamos hablando de solución numérica. Sigue siendo una solución analítica exacta con resultado aproximado. ¿Por qué resultado aproximado? Porque yo hice una aproximación de la aceleración de la gravedad y del número E. Usé 2,71 y algunos decimales más que me daba la calculadora. ¿Estamos? O sea que no se me desconcentren, más allá de que sí, está bien que tiren cosas, comentarios, qué sé yo, busquen, pero no se me desconcentren acá, porque quiero que se termine de entender. La solución es exacta, sí, porque viene de integrar una ecuación diferencial.
pero los resultados no lo son. No, porque tuve que hacer aproximaciones para poder resolverlo. ¿Se entiende por qué no siempre un resultado de una solución exacta es exacto? Normalmente, la mayoría de las veces, los resultados de una solución exacta son aproximados también, porque se hicieron aproximaciones. Lo que pasa es que a pesar de hacer aproximaciones, como estos resultados vienen de una solución exacta, son lo más cercano posible a la realidad. Lo más cercano posible a la realidad. Además, como esta es una solución analítica, que es continua, porque esa es la característica de lo analítico, yo puedo tomarle el límite a esta porque es una función. Puedo tomar el límite para t que tiende a infinito. Para t que tiende a infinito es muy fácil darse cuenta de que esto se hace cero. Entonces, para t que tiende a infinito voy a tener una velocidad constante. Quiere decir que llega un momento que el paracaidista empieza a viajar con una velocidad constante y no aumenta más la velocidad. Por suerte, si no, por eso en eso se calculan la seguridad de los paracaídas. Se supone, y uno sabe, un poco más, poco menos, dentro de un rango más o menos, teniendo en cuenta tu peso, teniendo en cuenta si abriste mucho más o mucho menos las piernas y los brazos, pero uno supone que si antes de abrir el paracaídas vos vas a adoptar esa forma de abrir los brazos, entonces el paracaídas se va a abrir perfectamente bien, no te va a doler, va a ser perfecto. Pero si vos no, te haces una bolita, tratás de aumentar más la velocidad y abrís de golpe el paracaídas y vas a tener un cimbronazo mayor o incluso hasta se te puede romper el paracaídas porque no está pensado para que vos le hagas esa tensión. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, una aplicación y el cálculo. Bueno, seguimos, sí, por supuesto, Micaela. Ahí después comparten la clase grabada. ¿Se entiende eso de que en algún momento está bien? Porque quiere decir que la fuerza de rozamiento del aire va a equilibrar la velocidad de caída por acción de la fuerza de gravedad. Está bien. Por eso es que no es que uno alcance una velocidad infinita, aun cuando uno tuviera el margen suficiente, que esté a una altura muy, muy alta, uno no alcanza una velocidad que prácticamente ya se empieza a prender fuego por la fricción del aire. No, afortunadamente llega un punto donde se equilibra y no hay más velocidad que esa. Eso es el máximo de velocidad que podés alcanzar cuando caes en caída libre. Eh, Bueno, la observación, como dijimos, la observación importante, y ahora viene la pregunta que por ahí me hicieron o el comentario que hicieron por ahí. Hasta ahora he hablado de métodos analíticos. La observación importante es que eh, una solución analítica es una solución exacta y los resultados obtenidos, por lo general, son aproximados. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa cuando los modelos matemáticos no tienen solución exacta, es decir, no tienen solución analítica? Miren. En Análisis 2, nosotros les enseñamos 5 formas de encontrar o 5 tipos de ecuaciones diferenciales que se podían reducir a variables separables. Y les enseñamos un método, el método de separación de variables, para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Hay más? No, no hay más. Esos son todos los métodos que se saben analíticos para resolver ecuaciones diferenciales. Pero quiere decir que todas las ecuaciones diferenciales de primer orden o bien son a variables separables, homogéneas, lineales, de Bernoulli o exactas. No. Hay un grupo pequeño de funciones, de ecuaciones diferenciales que responden a esos modelos y hay una gran cantidad de ecuaciones diferenciales que no son ninguna de esas 5. Por lo tanto, ninguna persona, por mucha matemática que tenga, puede resolver analíticamente, mediante integración, esa ecuación diferencial. No, la solución analítica es única, Lucía, es única. La solución analítica es única. Pueden haber otras expresiones, pero la solución analítica es única. Eso es una propiedad de la matemática. Se llama propiedad uniforme de la matemática, si recuerdan del cursillo de ingreso. Claro, sí, expresiones sí. Pueden haber otras expresiones.
Eh, a ver, lo que vos decís lo acabo de leer, Jimena, en realidad no, porque, a ver, siempre vamos a trabajar en el conjunto de los números reales cuando hago soluciones analíticas. Pero cuando vos vayas a aplicar ese resultado, te vas a encontrar con que en la vida real tenés valores discretos, no tenés valores reales. Entonces, cuando vos vayas a reemplazar los valores en la fórmula y vas a obtener resultados aproximados. La solución va a ser exacta, porque la solución, así como fórmula, es bonita, es exacta, pero cuando la vayas a aplicar, en general, si aparecen exponenciales, logaritmos, raíces cuadradas o constantes, estas como la gravedad, que tiene muchos decimales, muchísimos, infinitos decimales, entonces los resultados van a ser aproximados. Entonces, ¿qué pasa si no tienen solución analítica el problema? Bueno, vamos a recurrir a métodos numéricos. Eso es lo que ustedes tienen en la filmina, pero para que se entienda mejor, yo lo voy a explicar ahora en grande como desglosado paso a paso, pero es lo mismo que está ahí. Miren, vamos a ver un poquito más grande. Recordemos, para entender qué es un método numérico, ahora vamos a ver qué es un método numérico. Hasta ahora, todo lo que dije no tiene nada que ver con métodos numéricos, ni aproximaciones numéricas, nada que ver. Tiene que ver con métodos analíticos y que los resultados son aproximados por las aproximaciones que hicimos para resolver. Pero ahora vamos a ver qué pasa si yo no puedo encontrar la fórmula analítica o el método analítico para resolver una ecuación diferencial. ¿Qué hago? ¿No la resuelvo más? No, voy a un método numérico. Entonces, ¿cómo hago? Ah, si están enteros, sí, Jimena. Si están enteros, sí, lógico. Y si todos los números son enteros y no hay aproximaciones, sí, obvia. Por eso dije no siempre. Pero si vos tenés una fórmula en donde todos los números son enteros y todas las constantes son enteras y todos los datos que vos tenés son enteros y te van a dar enteros, entonces te van a dar valores exactos. Por eso te digo, son algunos casos, pero esos son casos que casi no existen en la vida real. Casi no existen en la vida real. ¿Mm? Bueno, recordemos la definición de derivada, rápido. La derivada es el límite de un cociente incremental. En este caso, el cociente entre el incremento de la velocidad sobre el incremento del tiempo cuando ese incremento tiende a cero. En el límite, cuando ese incremento tiende a cero, tengo la derivada. Todo eso ya lo sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para valores pequeños de delta de t, miren, acá lo está diciendo el límite, para valores pequeños de delta de t, este cociente incremental es muy parecida a la derivada. Va a ser igual cuando yo alcance el límite de delta de t que tiende a cero. Pero para valores muy chiquitos, muy cercanitos a cero, sin que tome cero, sin que se haga cero este delta de t, yo puedo hacer que este cociente incremental sea muy, pero muy parecido a la derivada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso lo saben de análisis matemático. Pero esto que acabo de decir es lo que yo voy a usar, porque ¿qué es ese cociente incremental? ¿Qué es delta de b sobre delta de t? Miren, delta de b es velocidad final menos velocidad inicial. Acá dice velocidad en un tiempo i más 1 menos velocidad en un tiempo i. Si el tiempo i es el tiempo en el que estoy parado ahora y el tiempo i más 1 es dentro de 2 horas, bueno, esto es velocidad ahora y velocidad dentro de 2 horas. Esa es el delta de b. Velocidad final menos velocidad inicial. Y el delta de t, i, es el mismo tiempo final menos el mismo tiempo inicial. Ese es el delta de t. Entonces, en vez de poner que la derivada de b respecto de t es esto, que era la ecuación diferencial, olvidémonos de la solución analítica por un momento. En vez de poner que la derivada de b respecto de t es igual a esto, voy a poner que esto es igual a lo que tengo en el miembro de la derecha. Y ahora, si yo miro acá, veo que no tengo más derivadas. Transformé una ecuación diferencial de derivadas en una ecuación algebraica. Entonces ya no hay más derivadas. Ya no hay cálculo analítico posible. No puedo resolver esto por integración. No puedo resolver esto por integración analítica, porque no hay más derivadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y
Si yo quiero averiguar cuál es la velocidad que va a tener el paracaidista dentro de 2 horas, sabiendo cuál es la velocidad que tiene el paracaidista ahora, bueno, voy a despejar esto de la ecuación. Si lo despejo, paso esto para el otro lado multiplicando, que multiplica todo esto, y luego la velocidad inicial sumando, que es lo que tengo acá a continuación. Esto que está recuadrado ahora es la solución numérica del problema. La solución analítica era la que tenía la exponencial, ¿se acuerdan? La que surgió de integrar analíticamente la ecuación diferencial y de obtener la solución particular. Ahí está la solución analítica. La solución numérica del problema surgió de haber hecho esta aproximación en la que transformé una derivada en un cociente discreto. ¿Qué quiere decir cociente discreto? Y un valor, un intervalo de velocidades sobre un intervalo de tiempo. Al transformar la derivada en un cociente discreto, discretizar, en otra palabra, transformé mi ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Por lo tanto, tengo, en vez de una solución analítica, una solución numérica. ¿Cómo se hace para aplicar esa solución numérica? Miren, ustedes en el práctico, con la profesora, la próxima clase ustedes tienen práctico, que no es la semana que viene porque es feriado. Dentro de 15 días tienen práctico y dentro de 21 días vuelven a tener teórico conmigo. En el práctico ustedes van a aplicar todo esto, pero yo les voy a explicar lo suficiente para que se entienda. Pero ahí lo van a trabajar mejor con la profe, van a ver cómo se construye esto en un Excel para que les resulte fácil. Entonces los pormenores de cálculo lo van a estudiar y analizar con la profesora del práctico. Yo les voy a explicar los fundamentos para eso. A ver qué pregunta Pablo. En vez de encontrarlo con la solución numérica, pero puede suceder de diferentes formas. Siempre la solución numérica en esta metodología se hace reemplazando la derivada por discretizaciones. O sea, se resuelve discretizando. Pero no siempre, no es la única forma de obtener una solución numérica. Pero para este tipo de problemas sí, se resuelve discretizando. Bien. Bueno, miren esto, miren esto. A ver, préstenme mucha atención, por favor. Nosotros no les vamos a pedir a ustedes que calculen las soluciones analíticas. Eso lo hicieron en Análisis Matemático 2. No me pregunten si en el parcial le vamos a pedir que calculen la solución analítica por el método de variables separadas. No me pregunten eso porque no lo puedo hacer por la pantalla, desgraciadamente, pero si lo tuviera enfrente, los asfixio directamente porque lo estoy repitiendo. Y entiendo que esta clase queda grabada. Entonces, por favor, escuchen bien lo que les digo. No les vamos a pedir soluciones analíticas. Yo les dije que lo resolvieran por variables separables, al ejemplo de recién, como una práctica para que ustedes se saquen la duda de encima de que realmente esa es la solución analítica. Pero nosotros no se lo vamos a pedir en el práctico, no se lo vamos a pedir en un parcial y no se lo vamos a pedir en un examen final. Esta materia es análisis numérico, no análisis matemático. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sean capaces de encontrar esta solución. Y como nosotros no le vamos a pedir que resuelvan o que planteen el modelo, sino que el modelo se lo vamos a dar, le vamos a decir, suponga un paracaidista que cae, qué sé yo, con una mochila pesada, que responde a esta ecuación diferencial. Nosotros le vamos a dar la ecuación diferencial. Miren, para que sea más claro. Por ejemplo, a ver si les voy a abrir un Word. Esperen. Ahí están viendo el Word, ¿no? Si yo tengo que la derivada respecto de t es igual a g menos c sobre m por b, esa era la ecuación diferencial que nosotros ya a esta altura me la sé de memoria. Esa es la ecuación diferencial que nosotros estábamos tratando de resolver, ¿verdad? Esa es la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que nosotros queremos que ustedes hagan?
La solución analítica, no. Nosotros queremos que ustedes planteen la solución numérica. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes van a decir, a mí me enseñaron que hasta ahora, como un poco respondiendo a la pregunta que me hacía recién Pablo, creo, Pablo, sí. Hasta ahora me enseñaron que para obtener la solución numérica, lo que yo tengo que hacer es reemplazar la derivada por valores discretos. O sea, estos valores infinitesimales por valores discretos. Entonces, en vez de que diga derivada de b respecto de t, va a decir delta de b sobre delta de t. Y ahora que transformé esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica, ven, ya no es más diferencial, lo único que tengo que hacer es saber qué es el delta de b y el delta de t. Pero el delta de b es la velocidad final que a partir de ahora, para simplificar, en vez de poner b de t sub i más 1, vamos a poner de b sub i más 1. Eso indica la velocidad en el tiempo t sub i más 1. Todavía no hablemos del error. Sí, pero todavía no hablemos del error. Espera, ya vamos a hablar del error. De hecho, el error vamos a hablar la clase que viene. Pero sí, ya les voy a explicar qué y qué es lo que quiero que entiendan del error. ¿Sí? Esto no se me adelanten, porque yo entiendo sí, Juan, esto no es para que vos lo tomes a mal, al contrario, pero yo entiendo de que hay algunos que ya saben cómo viene esto, pero para la gran mayoría que la está haciendo por primera vez, ese tipo de preguntas suele ser confusa. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Les voy a explicar todo bien clarito. Ténganme un poquito de paciencia. Entonces, la velocidad final menos la velocidad inicial es mi delta de v. Ahí tengo mi delta de v. Dejo por un momento mi Word. Lo dejo por un momento. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Lo único que tendría que hacer es despejar, ya está, pero lo dejo por un momento. Como vimos, en el despeje obtengo esta fórmula. En esta tabla hay dos columnas. Presten mucha atención. Esta columna que dice AN es la columna en la que he obtenido los valores de velocidad de caída del paracaidista para los tiempos 0, 2, 4, 6, 8 y 10 usando la fórmula analítica, la de la exponencial. ¿Cómo? Y en esa fórmula reemplacé G, M y C y reemplacé a T por 2 y obtuve este valor por 4, por 6, por 8 y por 10. Y esta columna es la columna en que tengo los resultados numéricos. Ahora, ¿tiene sentido que yo pueda tener las dos soluciones, la analítica y la numérica? Y no. Si ustedes se tomaron el trabajo, ¿cuál es la desventaja de la solución analítica? Y que tienen que hacer integrales, que tienen que aplicar a algún método de Bernoulli, de lineal, homogénea, a variables separables, tienen que aplicar algún método para resolverla. Entonces, si se molestan en aplicar un método analítico y obtener la solución general y después la particular, entonces, ¿para qué van a hacer el método numérico? Ya tienen todo lo que necesitan y pueden calcular la aceleración de esta persona en cualquier momento. Y se acabó el problema. Ahora, si no tienen ganas, no saben o no se puede porque no existe calcular la solución analítica, entonces me calculan la solución numérica. Pero si yo me tomé el trabajo de calcular esta tabla numéricamente, ¿para qué voy a resolverla analíticamente? A ver, ¿para qué quiero dos fórmulas para resolver el problema si con cualquiera de las dos fórmulas lo puedo resolver? Trabajo una sola vez, o analíticamente o numéricamente. Entonces, ¿por qué me pone dos columnas acá? Porque estamos aprendiendo y lo que yo quiero es que comparen las dos soluciones, para que vean las dos soluciones. Pero esto no lo vamos a hacer nunca más. No lo van a hacer más en el práctico. Y ahí entonces un poco creo que queda respondida, Juan, la pregunta. ¿Por qué? Porque estamos reformando las guías y esas cosas para que ustedes no confundan eso de calcular el error, porque no, lo vamos a hacer, se los voy a mostrar desde el punto de vista teórico, pero ustedes no lo van a hacer más. Es simplemente con fines didácticos, para que entiendan qué es lo que pasa, pero no lo vamos a hacer más. O sea, nunca más van a calcular estas dos columnas. ¿Está bien? Ahora, lo que sigue.
Las dos soluciones, los dos resultados, perdón, son aproximados. Este viene de una solución exacta, pero por las aproximaciones que hice, todos estos valores son aproximados. Y estos son aproximados porque ya vienen de una solución aproximada. Así que listo, son aproximados del vamos. Ventaja de este método, que si yo les digo, bueno, a ver, Juan, porque te tengo ahí en el último de lo que escribiste en el chat, te digo, acá tenés el problema. ¿Me podés decir cuál es la velocidad que va a tener esta persona a los 100 segundos? Entonces vos me decís, ¿me espera un minuto? Agarrás la calculadora científica, metés la fórmula en la calculadora científica, reemplazás a t por 100 y me decís tanto. A los 100 segundos, esta persona va a ir con tal velocidad. Un ventajón. Si ustedes tienen la fórmula analítica, rápidamente obtienen el resultado de lo que se están preguntando ustedes. Pero si tienen la solución numérica, ¿cómo hago para obtener la velocidad a los 10 segundos? Lamentablemente, tengo que ir con un proceso iterativo y tengo que calcular todos los valores anteriores, todos, para saber cuánto vale la velocidad a los 10 segundos. ¿Cómo es esto? Porque yo lo único que sé es que en el tiempo cero, en el tiempo cero, la velocidad es cero. Eso es todo lo que sé. Entonces digo, a los 2 segundos, miren, 2 segundos es el delta de t, este es el intervalo de tiempo, 2 segundos. A los 2 segundos quiero saber cuál va a ser la velocidad. La velocidad, esta, es el resultado de tomar la velocidad inicial, que era esta, la anterior, g, c, m dados en el problema, otra vez la velocidad inicial, por 2. Pero la velocidad inicial es 0, entonces esto no va a estar. Me queda g por 2, 9,8 por 2, 19,6. Más 0, 19,6. ¿Ven? Este primer cálculo, por supuesto, es el único que podemos hacer mentalmente, porque la velocidad es 0. Fíjense cómo obtuve el 19,6. ¿Y ahora cómo hago para obtener el 32? Bueno, ahora mi velocidad inicial va a ser 19,6. Y el rango va, el intervalo, perdón, de tiempo va de 2 a 4. Pero 4 menos 2 es otra vez 2. Entonces el intervalo del tiempo sigue siendo 2. Solo que cambia la velocidad inicial. La velocidad inicial es el valor que acabo de calcular. Y entonces puedo calcular el valor siguiente, 32. Ahora la velocidad inicial es el valor que acabo de calcular, 32. Y tomando otra vez un intervalo de 2 segundos, calculo 39,85. ¿Ven? Este es un proceso iterativo. Si esto lo tienen que hacer a mano, supónganse que yo te digo, bueno, Juan, calcúlame con este método numérico ahora la velocidad del paracaidista a los 100 segundos cada 2. Entonces me va a decir, bueno, a ver, espere, porque me va a llevar a hacer 50 cálculos. Entonces me va a tener que dar un poco de tiempo, porque si esto lo tengo que hacer con una calculadora, sí, lo puedo hacer con una calculadora ni siquiera científica. Incluso lo puedo hacer a mano en un papel, pero lleva tiempo. Por eso es que la profesora del práctico les va a enseñar a usar el Excel como herramienta para que vean que una vez que ustedes obtienen, vuelvo al Word, una vez que ustedes obtienen esto, lo único que tienen que hacer es, como el delta de t, ese intervalo se va a mantener siempre constante, entonces yo lo voy a pasar sin ni siquiera poner t sub i más 1 menos t sub i, directamente lo paso como delta de t para el otro lado, y acá entonces me va a quedar esto que está acá, y finalmente voy a pasar esto que está restando para el otro lado sumando. Cuidado con los errores algebraicos de despeje, que en esta materia son errores graves, o sea, invalidan el ejercicio. No es que, bueno, es un puntito menos o 0,25. No, los errores de despeje son despejes de suma, resta, multiplicación y división. Si no sabemos despejar suma, resta, multiplicación y divisiones a esta altura, entonces no sé de qué estamos hablando. Por eso cuidado con esas cosas, presten atención, hagan las cosas con calma, con cuidado y va a ir todo muy bien. Pero esta es la fórmula que ustedes tienen y esta es la fórmula que ustedes pueden poner en un Excel. ¿Cómo se hace? Lo van a ver con la profesora del práctico, lo van a ver con ella.
Para terminar y cerrar la idea, ya saben ahora cómo se utiliza un método numérico, lo van a ver en el práctico aplicado en acción y seguramente lo van a trabajar junto con la profesora del práctico. Yo recomiendo que lean esto el día anterior y tengan preparado el Excel para ir haciéndolo junto con la profesora del práctico para que ustedes vean cómo va funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo y traten de hacer a mano, no copien y peguen. Esa es una mala idea. Le conté a la mañana y a la tarde esto. La pregunta que alguno de ustedes se puede hacer es, ¿se puede usar Excel en los parciales? La respuesta es sí. Ah, entonces ¿me va a servir? Y la verdad, no. O sea, no te sirve más que usar una calculadora. Que uses Excel, una calculadora da exactamente lo mismo. ¿Cómo que da exactamente lo mismo? Si en un Excel yo hago esto en una patada. Sí, pero yo te voy a pedir en un parcial que hagas 10 iteraciones. En un parcial te voy a pedir una sola iteración, porque yo tengo que garantizar que alguien que tiene una ínfima conexión y que está con una calculadora en la mano, porque la única computadora que tiene es la que dispone para el parcial y no tiene Excel, entonces yo le tengo que dar exactamente la misma oportunidad al que está usando una calculadora, papel y lápiz, para aquel que está usando Excel. Entonces, créanme, los parciales se diseñan de tal manera que da lo mismo. Perdés exactamente el mismo tiempo, pero la experiencia demostró el año pasado que aquellos que hicieron los cálculos a mano y que hicieron los cálculos y no usaron Excel predefinidos, preprogramados, pues yo sabía, a ver, no me hace falta ni que me lo digan, yo fui alumno. Muchos se presentaron a rendir con todos los Excel como armados, como ya las fórmulas medias puestas y que lo único que tenían que hacer es reemplazar ciertos valores. No les sirvió para nada, le fue mal a un montón en una pregunta que lo que tenían que hacer era interpretar correctamente el uso de esa fórmula, que el Excel no se los da. Entonces, como vuelvo a repetir, a mí no, esta no es una materia en donde se enseña a usar Excel, entonces yo no los voy a evaluar en uso de Excel. No me importa. Por lo tanto, yo tengo que evaluarlo a ustedes en la experiencia y habilidad en entender, comprender el uso de un modelo numérico que lo pueden hacer con Excel o con una calculadora. Entonces yo voy a preguntar cosas que solamente, y les puedo asegurar que es así, puede responder aquel que hizo los ejercicios y que resolvió los ejercicios. Aquel que copió los ejercicios o que tiene las tablas hechas no va a poder responder, no va a saber qué responder. Y como el tiempo está acotado para que se pueda hacer exactamente en el tiempo que lleva a responder esa pregunta, para que vean, les voy a dar un ejemplo de eso, les voy a subir para que ustedes practiquen en el aula virtual, luego que se dé la clase práctica. Como la pregunta está circunscrita a dar una respuesta concreta, entonces, si ustedes en ese momento no han hecho nunca un ejercicio y le tienen que preguntar a alguien por WhatsApp o por Zoom cómo hacen para utilizarlo, o por qué no me da así, o por qué se me puso negativo, o por qué se me cambió la celda, si ustedes tienen que averiguar eso en ese momento, perdieron el tiempo y no resuelven el parcial. Entonces eviten, porque ni siquiera rindiendo en grupo van a poder sacarle jugo a esto, porque hacemos ejercicios todos distintos. Entonces, si rindiendo en grupo, che, ¿qué te tocó en la 2? ¿Qué te tocó en la 1? A mí, ya está, perdiste el tiempo y se le fue. A todo el grupo se le fue el parcial. Me consta, porque sé cuando rinden en grupo. Sé cuando rinden en grupo. Es muy fácil saberlo, lo dice Moodle. Moodle les dice cuando rinden en grupo. O sea, eso es, de acá a la China se sabe cuando rinden en grupo. Pero también se nota que el grupo S le fue todo mal al grupo S. Entonces, ¿cómo puede ser? Rindieron en grupo, pero lo que rinden solo le va bien. Porque en realidad, vuelvo a repetir, nosotros confiamos que en una universidad como esta, de prestigio, estamos evaluando lo que corresponde evaluar en una materia de análisis numérico, la habilidad de aplicar un método numérico. Punto. No la habilidad de usar un Excel o qué tan capaces son ustedes de manejar 20 cosas al mismo tiempo para tratar de ver si pueden responder una pregunta de un examen. No anda, no sale. ¿Quieren aprobar la materia? Es fácil. Si esta materia la siguen, es fácil de aprobar, siempre y cuando estudien. Siempre y cuando ustedes hagan los ejercicios. Si no, les va a costar.
Fíjense, y perdón que me extienda un minutito más, un minuto nada más, les prometo. Fíjense que acá en azul está la solución analítica, que es la solución exacta. Es una curva porque está calculada punto a punto. Pero la naranja es la solución numérica. Solamente yo puedo calcular este punto que es en 2, en 0, en 2, en 4, en 6. Y después lo que hice fue unir estos puntos, o sea que la segunda no es una curva, es una poligonal, está unido mediante líneas rectas. Pero lo que yo noto es que la solución numérica se aleja de la solución analítica. Ese alejamiento es lo que nosotros vamos a definir como error. Y vamos a trabajar específicamente en eso, una clase completa de acá a 21 días, para ver por qué se produce ese error y si es posible minimizarlo de alguna forma, tenerlo controlado o saber qué hacer cuando no se puede controlar. ¿Por qué? Porque hay veces que no se puede. Entonces tenemos que saber qué hacer para poder responderle a un cliente que nos pide resolver un problema. Muy bien, hasta acá entonces llegamos. Eh, yo les agradezco a todos la paciencia por haberme dado este par de minutos de exceso. Yo los libero, de todas formas me quedo para responder a cualquier pregunta que pueda surgir. Les dejo un abrazo grande, para mí como siempre es un placer compartir estas cosas con ustedes, charlar y bueno, y contarles las cosas con entusiasmo, porque a mí me entusiasma que ustedes puedan unir lo que saben de todas las materias anteriores a esta. Eso es lo que me encantaría. Les dejo un abrazo grande, síganse cuidando y ya saben, usen el aula virtual para cualquier duda que tengan. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Saludos. Sí, Tomás, lo aprenden a usar la calculadora. Entonces,